Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta sesión vamos a meternos de lleno en la cefalea de tipo tensional, siguiendo al pie de la letra la clasificación ICH-D3. El plano es el siguiente. Primero, una introducción general para sentar las bases. Después, nos vamos a los detalles de las formas episódicas, infrecuente y frecuente. De ahí pasamos a la forma crónica. Y para cerrar, revisaremos los diagnósticos probables y sacaremos las conclusiones más importantes para la clínica. Así que, empecemos. Muy bien, sección 1. Introducción y clasificación general. Antes de clavarnos con cada subtipo, es crucial que entendamos dos cosas. Primero, por qué la cefalea tensional es, por mucho, la más común que vamos a encontrar en la consulta. Y segundo, cómo está armada su estructura diagnóstica. Esto nos dará el mapa para todo lo que sigue. A ver, las cifras son impresionantes. Estamos hablando de una prevalencia de por vida que puede llegar hasta el 78% en la población general. El 78%. El impacto socioeconómico de esto es obviamente masivo. Pero quizá lo más interesante desde el punto de vista clínico es el cambio de paradigma, ¿no? Hemos dejado muy atrás la idea de que era algo meramente psicógeno. Hoy entendemos que tiene una base neurobiológica sólida, y esto es especialmente evidente en las formas más severas y crónicas. Y aquí es donde la ICH-D3 nos da una estructura súper clara y funcional. Básicamente, el gran divisor de aguas es la frecuencia. Esto nos separa todo en dos grandes grupos, las formas episódicas y la forma crónica. Luego, dentro de las episódicas, tenemos otra subdivisión, infrecuente y frecuente. Y esta distinción, como veremos, es fundamental para el pronóstico y, claro, para el manejo del paciente. Por ahí también queda una categoría para los casos probables que ya tocaremos más adelante. Ahora, en la exploración física hay un hallazgo que es el rey, la sensibilidad pericraneal aumentada. Esto es fundamental. No es un dato menor. De hecho, esta sensibilidad se exacerba durante los episodios agudos y, lo que es más importante, se correlaciona directamente con la frecuencia e intensidad de la cefalea. O sea, es un pilar diagnóstico y, como vamos a ver, nos sirve para subclasificar. Ok, entremos en materia. Vamos con el primer subtipo, la cefalea tensional episódica infrecuente. Pensemos en esta como el punto de partida, la forma menos severa del espectro. Dominar sus criterios es clave, porque son la base sobre la que se construyen los demás diagnósticos. Bueno, para establecer el diagnóstico de cefalea tensional episódica infrecuente, tenemos que cumplir con 5 criterios muy específicos. Vamos a escucharlos con atención. Criterio A. Se requieren al menos 10 episodios de cefalea ocurriendo en promedio menos de un día por mes, o sea, menos de 12 días al año. Criterio B. La duración va de 30 minutos hasta 7 días. Criterio C. Aquí se deben cumplir al menos 2 de estas 4 características. Primero, localización bilateral. Segundo, una calidad opresiva o tensiva, que no sea pulsátil. Tercero, una intensidad de leve a moderada. Y cuarto, que no se agrave con la actividad física de rutina, como caminar o subir escaleras. Criterio D. Este es doble. Primero, no debe haber ni náuseas ni vómitos. Y segundo, puede haber fotofobia o fonofobia. Pero es muy importante, solo una de las dos, nunca ambas. Y finalmente, criterio E. El cuadro clínico no puede ser mejor explicado por otro diagnóstico de la ICH-D3. Justo esta imagen visualiza a la perfección lo que nos dice el criterio C2. Esa calidad opresiva es la descripción clásica del paciente, ¿no? Siento como una banda apretándome la cabeza o como un casco. Y es precisamente esta naturaleza no pulsátil lo que nos da una pista diagnóstica enorme para diferenciarla, por ejemplo, de una migraña. Ok, entonces ya cumplimos los criterios generales. Pero ahí no acaba. Ahora tenemos que refinar el diagnóstico. Y la pregunta clave que tenemos que hacernos, y que se contesta con la palpación manual, es: ¿existe o no sensibilidad pericraneal aumentada? La respuesta nos lleva a dos caminos, a dos subtipos: el 2.1.1 si sí está asociada, o el 2.1.2 si no la encontramos. Muy bien, subimos un escalón. Hablemos ahora de la cefalea tensional episódica frecuente. Aquí ya estamos en otro terreno. El impacto en la calidad de vida del paciente empieza a ser significativo. Y por lo general, estos casos ya requieren una intervención mucho más activa, pensando tanto en lo farmacológico como en lo no farmacológico. Y aquí está la clave de todo. La diferencia fundamental, el parteaguas entre la forma infrecuente y la frecuente, es una sola cosa: la frecuencia. El único criterio que cambia es el A. Pasamos de menos de un día al mes en la infrecuente a un rango de 1 a 14 días por mes para la frecuente. Este umbral numérico es en esencia el principal diferenciador diagnóstico. Así de simple y así de importante. Y ojo, es muy importante tener esto claro. Todos los demás criterios, B, C y D, o sea, duración, características del dolor, síntomas asociados, se mantienen exactamente iguales. No cambian.
Lo que sí se mantiene como obligatorio es la evaluación de la sensibilidad pericraneal. De nuevo, la palpación manual es la que nos va a permitir subclasificarla correctamente, ya sea como 2.2.1 si la encontramos o 2.2.2 si está ausente. Ahora sí, llegamos a la cefalea tensional crónica. Y aquí las cosas se ponen serias. Ya no estamos hablando de episodios aislados. Esta es una patología severa, con un impacto devastador en la vida del paciente. Y su diagnóstico es bastante más complejo, nos obliga a ser muy rigurosos con los diagnósticos diferenciales. El paso de una forma episódica a una crónica no es nada más un asunto de contar más días de dolor. Es una transformación cualitativa del trastorno. Entonces las preguntas que nos tenemos que hacer son: ¿dónde está exactamente la línea que define la cronicidad y, más allá de la frecuencia, qué cambios, a veces sutiles, aparecen en los síntomas asociados que nos deben poner en alerta? Para la forma crónica, como es de esperarse, los criterios se ajustan para reflejar esta mayor severidad. Vamos a poner mucha atención a los cambios porque son cruciales. Criterio A. Aquí está el gran salto. La frecuencia se dispara. Hablamos de cefalea que ocurre 15 o más días al mes por un periodo mayor a 3 meses. Es decir, al menos 180 días al año. Criterio B. En cuanto a la duración, puede ser de horas a días. Pero aquí aparece un nuevo concepto. Puede ser continua, sin remisión. Criterio C. Las características del dolor se mantienen. Son las mismas 4 que ya conocemos de las formas episódicas. Criterio D. Y aquí hay una modificación muy importante. Se vuelve un poco más permisivo. Se acepta la presencia de solo uno de estos 3, fotofobia, fonofobia o náusea leve. Pero, y esto es crucial, no puede haber náusea moderada a severa, ni tampoco vómitos. Criterio E. Y como siempre, que el cuadro no se explique mejor por otro diagnóstico de la clasificación. En la clínica, el diagnóstico diferencial de la cefalea tensional crónica no es opcional, es mandatorio. Y la ICHD-3 nos da 3 notas clínicas que hay que tener tatuadas. Primero, la jerarquía. Si un paciente cumple criterios para migraña crónica y para tensional crónica, el diagnóstico que prevalece es migraña crónica. Punto. Segundo, la cefalea persistente de novo. Si el dolor es diario y sin remisión desde el primer día, el diagnóstico es ese, 4.10. Y tercero, la cefalea por abuso de medicación. Esto es súper común. Si existe, hay que asignar los 2 diagnósticos, el de cefalea tensional crónica y el de abuso de medicación. Bueno, ya casi para cerrar, vamos a hacer una síntesis de todo esto y a destilar los mensajes más importantes, esos que nos tenemos que llevar a la consulta del día a día. Antes de las conclusiones, un apunte rápido sobre la categoría 2.4, cefalea tensional probable. ¿Para qué sirve esto? Bueno, es una especie de categoría comodín para esos pacientes que tienen un cuadro que huele a tensional, que parece tensional, pero les falta una de las características para cerrar el diagnóstico. Siempre y cuando no encajen en otro lado, claro. Es una categoría súper útil en la práctica diaria y, por supuesto, en investigación. Y si hay algo que quiero que se lleven de toda esta clasificación, está perfectamente resumido en esta tabla. Es el concepto central, el pilar, el eje sobre el que gira todo es la frecuencia. Menos de un día al mes, episódica infrecuente. De 1 a 14 días al mes, episódica frecuente. 15 o más días al mes, crónica. Así de claro. Es un esquema súper potente y, sobre todo, muy práctico. Entonces, para resumir, los puntos clave para la práctica clínica serían estos 4. Número 1. La frecuencia manda. Es el pilar para clasificar correctamente. Número 2. La palpación pericraneal no es opcional. Es obligatoria si queremos una subclasificación completa y precisa. Número 3. Recordemos esa pequeña gran diferencia en la forma crónica que sí nos permite una náusea leve. Y número 4. Siempre tener en el radar los diagnósticos diferenciales, especialmente migraña crónica, la persistente de novo y el abuso de medicación. Son cruciales para un buen manejo. Solo para que quede claro, toda la estructura y los criterios que hemos revisado aquí provienen directamente de la fuente de oro, de la publicación oficial de la 3ª edición de la Clasificación Internacional de Trastornos de Cefalea, publicada en la revista Cefalalgia en 2018 por el Comité de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.